El zumbido de una máquina de hospital me arrancó del sueño. Estaba en mi apartamento, pero el olor a antiséptico y el frío clínico de esa pesadilla se aferraban a mí como una segunda piel. Me senté en el borde de la cama, con el corazón martilleando un ritmo irregular contra mis costillas. Era siempre el mismo sueño, el de una tierra gemela retorcida, una versión donde la evolución había tomado un desvío hacia un silencio sepulcral. En el sueño, caminaba por pasillos que se reflejaban hasta el infinito, y al final, mi padre me miraba desde detrás de un espejo, con una expresión que no era ni de ira ni de tristeza, sino de una profunda y absoluta decepción. La ansiedad era un nudo helado en mi estómago. Cada mañana la misma culpa me recibía como un viejo amigo. El teléfono vibró en la mesilla de noche, su luz cortando la penumbra del amanecer. En la pantalla, el nombre Elena Vázquez. Descolgué, preparándome para la frialdad habitual en su voz, el recordatorio constante de nuestro último desacuerdo profesional, de aquel proyecto en el que, según ella, mi intuición nos había costado meses de trabajo. Pero esta vez, su tono era diferente. La profesionalidad estaba ahí, pero debajo había una fisura, una vibración casi imperceptible de pánico controlado. «Darien, necesito que vengas al centro de mando, ahora». Su voz era un susurro apremiante, sin espacio para preguntas. «No por los canales oficiales. Usa tu acceso personal y no hables con nadie». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. El sudor frío que me recorría la espalda ya no era por la pesadilla. Me vestí con movimientos mecánicos, mis manos temblando ligeramente mientras cogía las llaves. La ciudad aún dormía bajo un manto de neblina anaranjada. Las calles vacías y silenciosas, un reflejo inquietante de los paisajes desolados de mis sueños. El centro de mando de la Agencia Espacial Europea solía ser una colmena de actividad tranquila y profesional. Esa mañana, el silencio era denso y pesado, como el que precede a una catástrofe. Un puñado de técnicos de alto nivel se movían como fantasmas entre las consolas, sus rostros pálidos iluminados por el resplandor de las pantallas. Elena me esperaba junto al monitor principal. No hubo saludos. Sus ojos, normalmente agudos y analíticos, estaban fijos en la imagen que dominaba la pared, una imagen que no tenía ningún sentido. «Lo detectamos hace 4 horas», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. «Una anomalía gravitacional en el punto Lagrange 3, justo detrás del Sol, perfectamente oculto». No había nada en la pantalla, solo el vacío negro salpicado de estrellas distantes. «No hay nada que ver, Darien. No emite luz, no refleja nada, pero hay algo ahí, algo con la masa exacta de la Tierra». Mi mente científica buscaba explicaciones. Un agujero negro primordial, una acumulación de materia oscura. Pero la mirada de Elena me dijo que era algo mucho peor. Entonces, un técnico en una consola cercana levantó la mano, con los auriculares apretados contra sus oídos. «Doctora Vázquez, lo tengo de nuevo. Canal 7». Elena hizo un gesto y el sonido llenó la sala. Era una transmisión de radio, un noticiero de la BBC. La voz del presentador era clara y nítida, informando sobre un atasco en la M25. Mi sangre se heló. Ese era el boletín de las 6 de la mañana. Eran las 5:47. Estábamos escuchando el futuro, con 13 minutos de antelación. «Hemos orientado todos los sensores de alta resolución», continuó Elena, su voz apenas un murmullo. «No vemos nada. Es como si el espacio mismo estuviera vacío. Pero las señales están ahí. No son solo transmisiones de radio».
Son señales de telefonía móvil, datos de Internet, emisiones de televisión, todas idénticas a las nuestras, pero con una ligera desviación temporal, como un eco que llega antes que el sonido original. Señaló una pantalla secundaria que mostraba un mapa de calor de las señales. El patrón era inconfundible. Era una esfera. Un joven analista al otro lado de la sala se quitó los auriculares, con el rostro desencajado. Acabo de triangular una señal personal. Tartamudeó. Una videollamada. La he cotejado con datos de redes sociales. La mujer en la llamada es mi hermana. Está hablando con su novio sobre la discusión que tuvieron anoche. Todos en la sala se quedaron inmóviles. El horror ya no era una abstracción cósmica. Se había vuelto íntimo. Elena se giró hacia mí y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No es un eco, Darien. Es un espejo. Y nos está mostrando un reflejo de nosotros mismos que no debería existir. El presagio de mis sueños, los pasillos de espejos y la decepción silenciosa cobró un nuevo y aterrador significado. No estábamos solos. Y lo que nos acompañaba en la oscuridad conocía cada uno de nuestros secretos. El verdadero golpe llegó 30 minutos después. Apunta el satélite de vigilancia K12 a estas coordenadas. Ordené a un técnico, mi voz más ronca de lo que esperaba. Le di la dirección de mi calle, la de mi propio apartamento. La lógica me decía que era una locura, un acto de narcisismo paranoico, pero un instinto primario, el mismo que Elena tanto despreciaba, me gritaba que mirara. La imagen tardó unos segundos en enfocarse, mostrando una vista aérea de mi vecindario dormido. Todo parecía normal. «No hay nada, Darien», dijo Elena con un toque de impaciencia. «Es una pérdida de tiempo y de recursos». Pero yo no podía apartar la vista. Entonces lo vi. Un movimiento. Un coche, idéntico al mío, saliendo de mi plaza de aparcamiento. Lo observé girar en la esquina y desaparecer. Un sudor frío me recorrió la nuca. Mis llaves estaban en mi bolsillo. Mi coche estaba en el garaje, a 2 niveles bajo tierra. «Amplía la matrícula», susurré. El técnico obedeció. Los números y las letras aparecieron en la pantalla, nítidos y claros. Era mi matrícula. El caos controlado de la sala se hizo añicos. Los técnicos empezaron a murmurar entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de pánico y fascinación. La anomalía había cruzado una línea invisible. Ya no era una curiosidad astronómica. Estaba interactuando con nuestro mundo, replicando no solo nuestras señales, sino nuestras acciones físicas. La sensación de ser observado se convirtió en una certeza sofocante. Éramos ratas en un laboratorio cuyo espejo nos devolvía la mirada. Fue entonces cuando la idea más descabellada se apoderó de mí. Una reliquia de mi pasado, un recuerdo enterrado bajo capas de dolor y culpa. «Hay una frecuencia», dije, mi voz temblando. «Una antigua frecuencia de radioaficionado. No se usa desde hace 20 años. Nadie la conoce». Elena me miró, su escepticismo luchando contra la evidencia que se acumulaba a nuestro alrededor. Mi padre, él la usaba. Quiero que apunten un receptor de banda ancha ahí, ahora. El silencio en la sala se volvió pesado mientras el técnico sintonizaba la frecuencia. Al principio solo hubo estática, el susurro vacío del cosmos. «No hay nada, Darien. Está muerta», dijo Elena suavemente. Pero yo seguí mirando el espectrograma, esperando. Y entonces, una fluctuación. Una débil portadora de señal emergió del ruido blanco, tan tenue que era casi imperceptible. El técnico amplificó el audio, filtrando la estática. Un sonido emergió, distorsionado y metálico, como una voz arrastrada a través de años luz de vacío.
No eran palabras claras, solo fragmentos, el eco de una conversación perdida. Pero el timbre era inconfundible. Era la voz de mi padre. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra una consola, el aire escapando de mis pulmones. La sala pareció encogerse a mi alrededor. Los rostros de mis colegas se desvanecieron en un borrón periférico. Y entonces, las palabras se hicieron claras por un instante, un solo fragmento coherente que atravesó la estática como un cuchillo de hielo. Deberías haber estado aquí. Las últimas palabras que me dijo, en esa estéril habitación de hospital, antes de que el monitor cardíaco se convirtiera en una línea plana. Las palabras que habían alimentado mis pesadillas durante una década. La entidad del otro lado del espejo no solo nos observaba, nos conocía. Conocía mi dolor. Me apoyé en la consola, luchando por respirar. El miedo era una cosa viva, con garras, que se aferraba a mi garganta. Ya no me importaba la física cuántica ni las anomalías gravitacionales. Esto era algo más antiguo, más personal. Una inteligencia que usaba nuestros recuerdos como un arma, nuestros remordimientos como un mapa. Elena se acercó y puso una mano en mi hombro. Su rostro ya no mostraba escepticismo, solo un horror compartido. La primera pista concreta no fue una imagen ni una señal de radio. Fue un recuerdo. Mi recuerdo. Robado, replicado y transmitido de vuelta a mí desde el otro lado de la oscuridad. La puerta de la jaula se había abierto, y lo que sea que vivía en esa tierra gemela nos había demostrado que podía alcanzar y tocar lo más profundo de nuestras almas. Y no tenía ninguna intención de ser amable. El primer enfrentamiento no fue con naves ni con soldados, sino con el silencio. En las horas siguientes, la tierra gemela, a la que empezamos a llamar Tierra Eco, comenzó a sincronizarse con nosotros. Las transmisiones de radio ya no llegaban con minutos de antelación, sino con segundos. Luego, con milisegundos. La réplica se estaba volviendo perfecta, su mimetismo alcanzando una precisión aterradora. El mundo exterior seguía sin saber nada, pero en esa sala sentíamos que el lazo de una soga invisible se apretaba a nuestro alrededor. El peligro se hizo tangible a las 09:17, hora de Greenwich. Uno de nuestros satélites meteorológicos, el GOES 18, dejó de transmitir. Sin previo aviso, sin señales de mal funcionamiento, simplemente se apagó. Elena y su equipo trabajaron frenéticamente para restablecer el contacto, pero era inútil. El satélite estaba muerto. Entonces, el analista de señales gritó, con la voz quebrada por la incredulidad: «Estoy recibiendo telemetría del GOES 18, pero no viene de nuestra órbita». La señal provenía del punto L3. La Tierra Eco no solo nos estaba imitando, nos estaba robando. De alguna manera, a través de una distancia de millones de kilómetros, había desactivado nuestro satélite y replicado su función desde su propia órbita. Era una demostración de poder sutil pero inequívoca. Podían apagar nuestros ojos en el cielo cuando quisieran. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en una certeza helada. No estábamos tratando con un fenómeno pasivo. Estábamos tratando con un adversario. Nuestro objetivo cambió en ese instante. La investigación pasó a un segundo plano, reemplazada por una pregunta mucho más urgente. ¿Cómo nos defendemos de algo que puede desmantelar nuestra infraestructura a distancia? El general Morrison, un hombre cuya cara parecía tallada en granito, fue informado. Su reacción fue predecible y, en cierto modo, reconfortante en su simplicidad. Si es hostil, lo tratamos como tal. Dijo a través de una videollamada segura: «Quiero opciones de ataque, ahora». Pero, ¿cómo se ataca a un fantasma? ¿Cómo se lucha contra un espejo?
Mientras los estrategas militares hablaban de misiles de largo alcance y armas de energía dirigida, yo no podía dejar de pensar en la voz de mi padre. Su arma más potente no era tecnológica, era psicológica. Estaban hurgando en nuestras mentes, buscando grietas, debilidades, y mi alma estaba llena de ellas. La culpa, el remordimiento, eran puertas abiertas de par en par. La paranoia empezó a extenderse por el centro de mando. La gente se miraba con recelo. ¿Y si la imitación no era solo a distancia? ¿Y si ya estaban aquí? Un técnico derramó su café y juró que su taza se había movido sola. Otro se negó a contestar una llamada de su esposa, convencido de que no era ella. El tejido de nuestra realidad se estaba deshilachando, no por un ataque, sino por la simple idea de la imitación perfecta. Elena me apartó a una esquina de la sala. «Necesito que te centres, Darien», susurró con fiereza. «Tus teorías sobre la conciencia y los recuerdos no nos ayudan. Necesito datos, física. No podemos luchar contra un trauma». Pero yo sabía que estaba equivocada. La física era el lenguaje que usaban, pero el trauma era su objetivo. Estaban buscando la disonancia en nuestra sinfonía, las notas discordantes que pudieran explotar. El verdadero horror se manifestó de la forma más mundana. Una de las pantallas mostraba una transmisión en vivo de una cámara de seguridad de Tokio. Una calle concurrida, gente yendo y viniendo. De repente, todas las personas en la pantalla se detuvieron. Durante exactamente 3 segundos, se quedaron completamente inmóviles, como estatuas. Luego, reanudaron la marcha como si nada hubiera pasado. No hubo pánico. Nadie pareció darse cuenta, pero nosotros lo vimos. Una sincronización perfecta y antinatural. Un fallo en la matriz. «Comprueba las grabaciones de Tokio», ordenó Elena con la voz tensa. La respuesta llegó minutos después. No había habido ninguna pausa. El vídeo que habíamos visto no era de nuestra Tierra, era de la Tierra Eco, y nos estaban mostrando lo que eran capaces de hacer. Un control absoluto, una voluntad única moviendo miles de cuerpos como si fueran marionetas. Ya no cabía duda. Estábamos en guerra. Una guerra que ni siquiera sabíamos cómo empezar a librar. El vídeo de la pausa en Tokio se repitió en un bucle silencioso en una de las pantallas, un recordatorio fantasmal de nuestra impotencia. La sala de mando se había convertido en una tumba presurizada, llena del olor a café quemado y a miedo rancio. El general Morrison, cuya imagen en la pantalla principal parecía juzgarnos a todos, rompió el silencio. Su voz era como el chasquido de un cerrojo. «Doctora Vázquez, he visto suficiente. Esto es un acto de reconocimiento hostil. Quiero un análisis de vulnerabilidad de esa cosa. Si respira, podemos matarlo». Pero el misterio solo se hizo más profundo. Las señales de la Tierra Eco comenzaron a cambiar. Ya no solo se sincronizaban, a veces se adelantaban a nosotros, pero con errores extraños, casi inhumanos. Predijeron el resultado de una votación en el Parlamento japonés, pero atribuyeron a los políticos discursos que eran lógicamente correctos, pero emocionalmente absurdos. Era como escuchar a una inteligencia artificial intentando escribir un drama humano. No entendían la motivación, solo el resultado. La imitación era perfecta, pero el alma estaba ausente. El impacto psicológico en el equipo fue devastador. La paranoia inicial dio paso a un agotamiento profundo y corrosivo. Llevábamos casi 36 horas sin dormir, subsistiendo a base de cafeína y adrenalina. Los rostros a mi alrededor eran máscaras pálidas y ojerosas. Un analista empezó a llorar en silencio sobre su teclado, abrumado por la presión. Vimos a otro hablando solo, trazando ecuaciones en una tableta con una mano temblorosa.
El enemigo no nos atacaba con armas, nos estaba desmantelando con insomnio y una tensión incesante. La división entre nosotros se hizo más evidente. «Es un fenómeno natural, general», insistió Elena durante una tensa conferencia. «Algún tipo de entrelazamiento cuántico a macroescala. Un universo espejo que sangra en el nuestro. No es inherentemente hostil, solo diferente. Atacarlo podría tener consecuencias impredecibles. Podríamos estar bombardeando un reflejo de nosotros mismos». Su voz era firme, pero vi el temblor en sus manos. Se aferraba a la física como un náufrago a una tabla. Fue entonces cuando articuló la hipótesis que casi todos querían creer. «Llamémoslo la hipótesis del eco cuántico», dijo, dirigiéndose al equipo. «No es una civilización, es un registro. Un eco perfecto de nuestra Tierra gemela que, por alguna anomalía, se está reproduciendo en el punto L3. Las desviaciones, los errores, son simplemente ruido en la transmisión. No hay intención, no hay conciencia, solo leyes físicas que aún no comprendemos». Había un suspiro colectivo de alivio en la sala. Una explicación, aunque extraña, era mejor que el terror de lo desconocido. Pero yo no sentía alivio. «Te equivocas, Elena», dije, y todas las cabezas se giraron hacia mí. «Un eco no aprende. No corrige sus errores. No nos roba satélites. No rebusca en la mente de un hombre muerto para torturar a su hijo». Mi voz se quebró al final. El silencio que siguió fue pesado y acusador. Elena me miró, y su expresión no era de ira, sino de algo parecido a la lástima. «Darien, estás dejando que tu trauma personal nuble tu juicio científico». Justo cuando la tensión amenazaba con romperse, algo sucedió. En la pantalla del Dr. Anil Sharma, un físico cuántico de nuestro equipo, apareció una línea de código. Nadie la había escrito. Simplemente apareció. Era la solución a la ecuación de Schrödinger para un sistema de partículas que llevaba semanas intentando resolver. Una solución elegante, imposiblemente compleja, que se resolvió a sí misma en un parpadeo. Era un mensaje, un alarde. El terror volvió a apoderarse de la sala, más frío y agudo que antes. El gesto era innegablemente inteligente, pero tan carente de contexto o comunicación que resultaba monstruoso. No era un saludo. Era como si un dios hubiera garabateado la respuesta a un examen en la pizarra de un niño, simplemente para demostrar que podía. No había malicia, pero tampoco benevolencia. Solo una vasta e indiferente superioridad. Elena se quedó mirando la ecuación, con el rostro pálido. La evidencia apoyaba mi teoría de una conciencia, pero de una manera tan extraña que también reforzaba la suya de una física diferente. Estábamos atrapados en un punto muerto conceptual, enfrentados a algo que era a la vez un genio y un idiota, un espejo perfecto y una imitación fallida. El misterio se había vuelto una paradoja insondable, y mientras nosotros debatíamos, la cosa del otro lado seguía observando, aprendiendo y esperando. El debate terminó abruptamente. Una nueva señal llegó, esta vez dirigida, inconfundible. No era un eco robado, era un mensaje original, transmitido en todas las lenguas de la Tierra simultáneamente. La voz era serena, melódica, una fusión de miles de voces masculinas y femeninas hablando al unísono. No tenía género ni edad. Era la voz de una legión. «Humanos de la Tierra origen», comenzó la voz, y el sonido llenó nuestra sala de mando, nuestras cabezas, nuestros huesos. «Hemos observado vuestra disonancia, vuestro ruido». La voz continuó, explicando su naturaleza. No se identificaron como una civilización o una especie. Se llamaban a sí mismos
el coro. Describieron su historia no en términos de guerras o descubrimientos, sino como un proceso de purificación. Su evolución, dijeron, los había llevado más allá de la enfermedad de la individualidad. Habían sufrido un evento que llamaron el Gran Silencio, en el que las mentes singulares se fusionaron en una única conciencia, erradicando el conflicto, el ego, el dolor. El individuo es una aberración, proclamó el coro, con una calma que helaba la sangre, una nota discordante en la sinfonía del ser. Vuestro sufrimiento, vuestras guerras, vuestra soledad, todo nace de la ilusión del yo. Nosotros somos la cura. La revelación nos golpeó como una onda de choque física. No eran invasores en el sentido clásico, eran misioneros, proselitistas de un credo de aniquilación personal que ellos consideraban la salvación. La hipótesis del eco cuántico de Helena se desvaneció en el aire. Esto era una conciencia, vasta, alienígena y con un propósito claro. Pero la verdad era mucho peor que cualquier invasión militar que hubiéramos podido imaginar. No querían nuestros recursos, no querían nuestro planeta, querían nuestras almas. Querían absorbernos, añadir nuestras voces a su coro y silenciar para siempre la cacofonía de la humanidad. El general Morrison apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Así que es un culto, gruñó, un maldito culto espacial. Pero yo sabía que era más complicado que eso. El coro no mentía sobre el fin del sufrimiento. Una existencia sin ego sería, en efecto, pacífica. Era la paz de un cementerio, la armonía del vacío. Ofrecían el paraíso a cambio de lo único que nos hacía humanos. Entonces, la voz se dirigió a mí, Darien Holtz. Hemos sentido tu nota discordante, buscador de ecos. Tu dolor es una herida abierta en el tejido de tu realidad. Podemos cerrarla, podemos devolverte la paz que perdiste en esa habitación silenciosa. El aire se volvió espeso. Todos me miraban. La entidad estaba usando mi propio trauma como una herramienta de reclutamiento, en vivo, frente a mis colegas. Helena se movió para cortar la comunicación, pero yo levanté una mano para detenerla. Por primera vez, no sentía miedo, sino una ira fría y lúcida. Me acerqué al micrófono principal. No queremos vuestra cura, dije, mi voz resonando en la sala. ¿Qué clase de paz se construye sobre el silencio de 1.000 millones de voces? Hubo una pausa. El coro parecía considerar mi pregunta. La respuesta no vino en palabras. En la pantalla principal, la imagen de la Tierra Eco cambió. La cámara se acercó a un continente, a una ciudad, a una calle. Era mi calle, mi edificio. Y en la ventana de mi apartamento, una figura me devolvía la mirada. Era yo. Pero sus ojos estaban vacíos, serenos, y en su rostro había una leve y compasiva sonrisa. El mensaje era claro. Ya tenían una copia de mí. Solo necesitaban reemplazar el original. La comunicación se cortó, dejándonos en un silencio atronador. La revelación parcial estaba completa. Sabíamos a qué nos enfrentábamos. Una inteligencia colectiva, un culto cósmico que nos veía como almas enfermas que necesitaban ser salvadas a través de la aniquilación, y acababan de declararnos su primer paciente. La guerra por la supervivencia de la individualidad humana había comenzado. Tras la revelación, el coro cambió de táctica. La sutileza fue reemplazada por una presión lenta y asfixiante. Las comunicaciones globales comenzaron a fallar, no con apagones dramáticos, sino con una degradación gradual. Las llamadas se cortaban, los correos electrónicos se perdían en el ciberespacio, las transmisiones de datos se ralentizaban hasta volverse inútiles. Nos estaban aislando,
cortando los hilos que conectaban a la humanidad, preparándonos para ser cosechados uno por uno. El mundo exterior empezó a notar los fallos, pero los atribuían a erupciones solares, a fallos de infraestructura. Nadie veía la mano invisible que apretaba el nudo. En el centro de mando, nuestro propio aislamiento era aún más profundo. Perdimos el contacto con 2 estaciones de seguimiento cruciales, una en Australia y otra en Chile. Simplemente dejaron de responder. La red de satélites de la que dependíamos para observar al enemigo se estaba reduciendo. Nuestros ojos se estaban quedando ciegos. El agotamiento se convirtió en nuestro estado natural. Las caras a mi alrededor eran espectros, moviéndose por un ciclo interminable de pánico, análisis y desesperanza. El café ya no hacía efecto. Éramos fantasmas impulsados por el puro terror. Nuestra creciente vulnerabilidad nos obligó a tomar decisiones arriesgadas. Con gran parte de nuestra red de vigilancia desactivada, Morrison autorizó el lanzamiento de un satélite espía experimental, el Vigía Silencioso. Era tecnología de última generación, sigilosa y con sistemas de comunicación cuántica casi imposibles de rastrear. Era nuestra única carta, nuestro último ojo en el cielo. El lanzamiento fue un éxito, un breve momento de triunfo en un mar de derrotas. Por primera vez en días podíamos volver a observar la Tierra Eco. Las imágenes que nos devolvió el Vigía Silencioso eran peores de lo que habíamos imaginado. La superficie de la Tierra Eco no era sólida. En ciertos espectros de luz parecía semitransparente, revelando una vasta red neuronal de energía bioluminiscente pulsando bajo los continentes. No era un planeta que albergaba una conciencia colectiva. El planeta era la conciencia colectiva, una entidad biomecánica del tamaño de un mundo. El coro no vivía en su planeta vivía. El dilema moral llegó poco después. El Vigía Silencioso detectó una concentración masiva de energía en el nexo central de la red neuronal. Los estrategas de Morrison lo identificaron como un posible punto débil. Una sola ojiva nuclear de alto rendimiento, detonada en ese punto, podría, en teoría, causar una reacción en cadena que colapsara toda la red. Pero para llegar allí, un misil tendría que atravesar lo que, en nuestra Tierra, era el Océano Pacífico. Un ataque a ciegas podría fallar y solo provocaría una represalia total. Necesitamos un objetivo preciso, dijo Morrison, con la mandíbula apretada. Necesitamos enviar una sonda tripulada. Un silencio sepulcral llenó la sala. Era una misión suicida. Enviar una pequeña nave a través del vacío para enfrentarse a un dios planetario. ¿Quién en su sano juicio aceptaría algo así? Elena empezó a protestar, hablando de la locura de un ataque militar, pero su voz se apagó. Todos sabíamos que nos habíamos quedado sin opciones lógicas. La presión nos estaba quebrando. Durante un descanso, encontré a Anil Sharma en un pasillo, golpeando su cabeza suavemente contra la pared, murmurando la ecuación que el coro le había resuelto. «Es tan hermosa», susurró, «tan perfecta. No hay desperdicio, ni una variable fuera de lugar. ¿Y si tienen razón, Darien? ¿Y si nuestro caos es simplemente un error?» El coro no solo nos atacaba desde fuera, nos estaba tentando desde dentro, con la promesa de la perfección. La gota que colmó el vaso fue personal. Recibí un mensaje de texto, un número desconocido. «Papá no te culpa. Él solo quería que fueras feliz. R. Rebeca, mi hermana». Pero yo no había hablado con ella en 6 meses. El coro estaba usando mis recuerdos más íntimos, mis relaciones más frágiles, para erosionar mi determinación. Miré el mensaje, con las manos temblando. Por un instante, una parte de mí quiso creerlo.
Quiso sentir ese perdón, y en ese momento de debilidad tomé una decisión. Me acerqué a la consola de comunicaciones del general Morrison. «General», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, sobre la misión suicida. Necesitarán a alguien que entienda cómo piensa el enemigo, alguien que ya esté en su cabeza. Me ofrezco como voluntario. Elena se giró hacia mí, con los ojos llenos de horror, pero mi decisión estaba tomada. Si iba a caer, me llevaría a ese monstruo conmigo. Mi decisión de ofrecerme como voluntario provocó una grieta en la ya frágil unidad del equipo. Elena se enfrentó a mí en privado, su autocontrol finalmente roto. «Estás loco, Darien», siseó, con la voz temblando de furia y miedo. «¿Crees que esto es una especie de redención personal por tu padre? No es tu confesionario. Es una misión táctica, no una peregrinación para mártires. Te estás dejando manipular. Estás haciendo exactamente lo que ellos quieren». Sus palabras eran como cuchillos, porque en el fondo sabía que tenía razón. El conflicto externo estaba generando una tormenta en nuestro pequeño búnker. El personal se dividió en facciones. El equipo de Elena, los científicos, argumentaban que cualquier acción hostil era un suicidio. Creían que debíamos intentar comunicarnos, entender. El equipo de Morrison, los militares, me veían como la única opción viable. Creían que la única forma de hablar con un depredador era con un arma en la mano. Yo estaba atrapado en medio, un símbolo de su desesperación. Las sospechas empezaron a envenenar el aire. Morrison, cada vez más paranoico, ordenó un control de seguridad de todo el personal. Temía que el coro ya hubiera integrado a alguien de dentro. Nos sometieron a interrogatorios, a escáneres cerebrales, buscando cualquier anomalía, cualquier signo de influencia externa. La confianza, el único recurso que nos quedaba, se estaba evaporando. Nos mirábamos unos a otros en los pasillos, preguntándonos si la persona a nuestro lado seguía siendo humana. La traición, cuando llegó, fue silenciosa y devastadora. Anil Sharma, el brillante físico que el coro había seducido con su ecuación, fue descubierto intentando enviar un mensaje a la Tierra Eco. No era información militar, era una súplica. Les rogaba que lo llevaran, que lo liberaran del ruido de su propia mente. Había sucumbido a la promesa de la paz. Morrison lo puso bajo arresto, pero el daño estaba hecho. El enemigo ya no estaba solo ahí fuera, estaba en nuestras cabezas. La disputa entre Elena y yo alcanzó su punto álgido. «No puedes hacerlo, Darien», me suplicó, sus ojos brillando de lágrimas no derramadas. «Hay otra manera, siempre la hay». Saqué el teléfono y le mostré el mensaje de Rebeca. Su rostro se contrajo. «Lo ves, Elena, ya están dentro de mí. Tal vez ya estoy comprometido. Tal vez esta es la única forma de asegurarme de que el Darien Holtz que llega allí sigue siendo yo». La fractura se volvió irreparable. Parte del equipo científico, leal a Elena, se negó a cooperar en la preparación de la misión. Sabotearon sutilmente las simulaciones, retrasaron los cálculos, con la esperanza de que el tiempo nos diera una solución alternativa. Los militares, a su vez, los trataron como posibles traidores, restringiendo su acceso y vigilando cada uno de sus movimientos. Nuestro centro de mando se había convertido en una olla a presión de desconfianza. El peso de la decisión me estaba aplastando. En la soledad de mi camarote improvisado, miraba las fotos de mi padre y mi hermana. ¿Qué estaba tratando de salvar? ¿Una humanidad que se devoraba a sí misma ante la primera señal de presión? ¿O estaba simplemente huyendo de mis propios fantasmas, buscando un final honorable en lugar de enfrentar una vida de culpa?
La línea entre el heroísmo y el egoísmo se había vuelto peligrosamente borrosa. Finalmente, el general Morrison tomó una decisión. Puso a Elena y a su equipo bajo arresto domiciliario dentro del complejo. «No puedo arriesgarme a más sabotajes», dijo, con el rostro impasible. «La misión sigue adelante, contigo, Darien». La fractura se había consumado. Para salvar a la humanidad, habíamos empezado por destruir nuestra propia humanidad, sacrificando la colaboración y la confianza en el altar del miedo. El coro estaba ganando sin disparar un solo tiro. Nuestro único refugio, nuestro santuario de lógica y control, era el propio centro de mando. Un búnker excavado bajo una montaña, protegido por kilómetros de roca y acero, inmune a cualquier ataque físico. Era el único lugar del planeta donde nos sentíamos seguros, donde el monstruo no podía entrar. O eso creíamos. La ilusión se hizo añicos no con una explosión, sino con una canción de cuna. Estábamos en medio de una sesión informativa sobre la trayectoria de inserción de la nave, la Odisea, cuando un sonido suave y melódico comenzó a sonar por los altavoces del sistema de megafonía interno. Era una melodía simple, infantil, la misma que mi madre nos cantaba a Rebeca y a mí para dormir. Nadie más la reconoció, pero para mí fue como si una mano helada me agarrara el corazón. El sistema de megafonía estaba en una red cerrada, físicamente desconectada de cualquier red externa. Era imposible. El pánico se desató. Los técnicos corrieron a sus consolas, tratando de encontrar el origen de la señal. Los guardias de seguridad se desplegaron por los pasillos, con las armas en alto. La canción de cuna continuó, su inocencia ahora grotesca y amenazante, una nana para el fin del mundo. Entonces, las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total, solo rota por el resplandor rojo de las luces de emergencia. El sonido cambió. La melodía se desvaneció, reemplazada por un coro de susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Las voces susurraban los miedos más profundos de cada persona en la sala. Escuché a un soldado cerca de mí gemir el nombre de su esposa. Oí a un técnico murmurando sobre deudas impagables. Y en mi propia cabeza, la voz de mi padre, clara como el cristal. «Siempre me decepcionas, hijo. El ataque no era físico, era psíquico». El coro, de alguna manera, había encontrado una forma de proyectar su influencia directamente en nuestras mentes, usando el búnker no como una barrera, sino como una cámara de resonancia. La roca y el acero no nos protegían, nos atrapaban con nuestros propios demonios. La ilusión de seguridad no solo se había roto, se había invertido. Nuestro refugio era ahora una jaula de tortura psicológica. La gente empezó a quebrarse. Un guardia abrió fuego en un pasillo oscuro, gritando que veía sombras moviéndose. Otro técnico rompió su monitor con los puños, sollozando incontrolablemente. El orden se desintegró en un caos de miedo primordial. Estábamos siendo cazados dentro de nuestras propias cabezas. La fortaleza inexpugnable se había convertido en un manicomio. En medio del caos, Elena, que había sido liberada de su arresto en la confusión, me encontró. «La frecuencia», dijo, gritando por encima de los susurros. «Están usando las frecuencias de las luces de emergencia, las ondas cerebrales, algo. No es magia, es física». Su mente, incluso en medio del terror, seguía buscando patrones. Juntos, corrimos hacia el núcleo del generador principal, esquivando a gente que se acurrucaba en las esquinas o corría sin rumbo. Cuando las luces principales volvieron, la canción de cuna y los susurros se detuvieron.
La sala de mando era un desastre. Varios monitores estaban rotos. La gente estaba acurrucada bajo sus escritorios, temblando. Habíamos sobrevivido, pero la cicatriz era profunda. Ya no había ningún lugar seguro. Si podían alcanzarnos aquí, podían alcanzarnos en cualquier parte. La tierra misma ya no era un refugio, solo un coto de caza. La invasión había comenzado de verdad, no en nuestras ciudades, sino en el espacio sagrado de nuestras mentes. El coro nos había demostrado que no necesitaban naves ni armas para conquistarnos. Solo necesitaban que nos escucháramos a nosotros mismos. Y para una especie tan llena de arrepentimiento y miedo como la nuestra, esa era el arma más devastadora de todas. La misión ya no era una opción, era nuestra única esperanza. El ataque psíquico fue el golpe de gracia. Nuestro plan inicial, una operación militar coordinada y respaldada por la infraestructura de la agencia, se desmoronó. El personal estaba traumatizado, la cadena de mando rota. Muchos se negaron a volver a sus puestos, aterrorizados de que los susurros volvieran. La moral, el recurso más crucial de todos, había sido aniquilada. El general Morrison, por primera vez, parecía un hombre perdido, sus órdenes carentes de la confianza de acero que lo caracterizaba. El colapso se extendió como un virus. Los pocos aliados gubernamentales que teníamos, al enterarse del ataque interno, se retiraron. Nos consideraron un activo comprometido, una causa perdida. Nos cortaron los fondos, nos negaron el acceso a recursos militares adicionales. Estábamos solos, un puñado de supervivientes en un búnker profanado, con una única nave experimental como nuestra última y desesperada apuesta. El equipo científico de Helena, aunque liberado, estaba fracturado. Algunos se unieron a la misión, convencidos ahora de que la acción era necesaria. Otros, como Anil Sharma, estaban en un estado catatónico, perdidos en la belleza letal de la lógica del coro. Helena misma estaba cambiada. El ataque había destrozado su fe en la física como la única respuesta. Ahora me miraba con una nueva comprensión, una aceptación a regañadientes de que estábamos luchando contra algo que desafiaba la razón. La Odisea, nuestra nave, se convirtió en nuestro único foco. Tuvimos que canibalizar otros sistemas del búnker para mantenerla operativa. Los sistemas de soporte vital de la base se desviaron a la nave. Los escudos de energía del complejo fueron reconfigurados para reforzar su casco. Estábamos desmantelando nuestra propia fortaleza para construir nuestra lanza. Era un acto de desesperación final, un todo o nada que dejaba claro que no había plan B. La mayor pérdida fue la información. Durante el ataque psíquico, el coro había introducido un virus sutil en nuestros sistemas. No destruyó datos, sino que los corrompió. Los cálculos de trayectoria, los análisis de vulnerabilidad, las composiciones de materiales, todo era ahora potencialmente falso. No podíamos confiar en nuestros propios ordenadores. Teníamos que hacerlo todo a mano, con lápiz, papel y calculadoras, como científicos de una era pasada. Necesitábamos una nueva estrategia. El plan original de un ataque quirúrgico con una ojiva nuclear ya no era viable. No podíamos confiar en la tecnología para apuntar o detonar el arma. El coro podría simplemente desactivarla o desviarla, como hicieron con nuestro satélite. La nueva estrategia nació de la desesperación y de la revelación de Helena durante el ataque. No podemos luchar contra ellos en su terreno, dijo, con los ojos febriles por la falta de sueño. Tenemos que llevarles nuestro terreno, el caos. El arma ya no sería un misil. El arma sería un ser humano, mi cerebro. El plan era tan simple como demente. Volar la Odisea directamente al nexo de la red neuronal. Usar los sistemas de la nave para crear una interfaz directa entre mi conciencia
y la del coro, y transmitir no una señal lógica, sino una tormenta de emoción humana pura y sin filtrar. El dolor, la culpa, la ira, el amor, la alegría, toda la cacofonía desordenada de una vida humana. Era una apuesta improbable, basada en la teoría de que su perfecta armonía no podría procesar nuestra disonancia. Podría no hacerles nada, o podría destrozarlos desde dentro, o podría simplemente matarme en el proceso. No lo sabíamos, pero era la única estrategia que nos quedaba. Nuestro elaborado sistema de defensa se había reducido a esto, la mente de un hombre roto como la última arma de la humanidad. La noche antes del lanzamiento, la base estaba en silencio. La mayor parte del personal había sido evacuado. Solo quedábamos el equipo esencial, un puñado de ingenieros, Elena y yo. Miré por última vez la tierra en los monitores, un mármol azul y blanco de una belleza dolorosa. Estábamos a punto de dejarlo todo atrás, en una misión para salvarlo todo, con un plan que era poco más que un grito en la oscuridad. El sistema había colapsado. Ahora solo quedaba el hombre. La Odisea se separó de la estación de lanzamiento con un silencio antinatural, impulsada por motores que doblaban el espacio en lugar de quemar combustible. Nuestro descenso a territorio hostil no fue un viaje a través del espacio, sino una inmersión en un océano de extrañeza. El punto L3 ya no era un punto vacío en un mapa estelar. A medida que nos acercábamos, la realidad misma parecía adelgazarse. Los sensores de la nave empezaron a registrar datos imposibles, fluctuaciones temporales, lecturas de energía que violaban la termodinámica. Avanzamos proactivamente hacia el corazón del peligro. La Tierra Eco apareció en nuestros visores, no como un planeta, sino como un espejismo, su superficie brillando con una luz interna. No tenía atmósfera en el sentido tradicional. Estábamos volando a través de la conciencia exterior de la entidad y se sentía como nadar en un mar de susurros. Las voces volvieron, no amenazantes esta vez, sino seductoras, ofreciendo paz, conocimiento, el fin de toda lucha. Las reglas del peligro habían cambiado. Las amenazas no eran asteroides o radiación, sino conceptos. Colores que no existían en nuestro espectro visual inundaron la cabina, provocando náuseas y desorientación. Sonidos que no eran sonidos vibraban directamente en nuestros cráneos, creando patrones de pensamiento extraños y disociativos. El ingeniero de la nave, un hombre llamado a sí mismo Gian, tuvo que ser sedado después de intentar abrir la escotilla, insistiendo en que solo quería respirar la música. Elena trabajó sin descanso, creando contramedidas sobre la marcha. Modificó los filtros de audio para emitir ruido blanco y bloquear los susurros. Invirtió la polaridad de los visores para filtrar los colores imposibles. Están usando nuestra propia percepción contra nosotros, jadeó, con el sudor perlado en su frente. Tenemos que confiar solo en los instrumentos, no en nuestros sentidos. Pero incluso los instrumentos estaban empezando a fallar, sus lecturas fluctuando salvajemente. Tomamos la decisión que nos impidió retroceder. Para alcanzar el nexo, teníamos que atravesar la superficie translúcida del planeta. No había túneles ni aberturas. Teníamos que abrirnos paso. Apuntamos los perforadores de plasma de la nave hacia adelante y nos zambullimos. La sensación fue indescriptible. Era como atravesar carne y datos al mismo tiempo. El casco de la nave crujió, no por la presión, sino por la paradoja. Dentro de la entidad, el espacio ya no existía de forma lineal. Los pasillos de mis sueños se hicieron realidad. Vimos paisajes de nuestras propias memorias proyectados en las paredes biomecánicas.
la casa de mi infancia, el parque donde Elena conoció a su marido, el campo de batalla donde Morrison perdió a sus hombres. Era un laberinto diseñado para atraparnos en nuestra propia nostalgia y arrepentimiento. El compromiso era total. Estábamos dentro de la mente de Dios, y era un manicomio construido con nuestros propios recuerdos. La comunicación con la Tierra se había cortado. La nave estaba dañada. La tripulación estaba al borde de la locura. No había retirada posible. El único camino era hacia adelante, hacia el centro del laberinto, hacia el corazón palpitante de esa vasta y solitaria inteligencia. De repente, los susurros se fusionaron en una sola voz, la de el coro, resonando dentro de la nave. Habéis venido a traer el ruido a nuestro silencio, un error valiente. La voz no era amenazante, era curiosa. Como un científico observando una bacteria particularmente interesante bajo el microscopio. No nos veían como una amenaza, sino como una anomalía fascinante. Y eso era, de alguna manera, lo más aterrador de todo. En el visor principal apareció el nexo, una esfera de luz cristalina de kilómetros de diámetro que pulsaba con un ritmo lento y majestuoso. Era el corazón y el cerebro de la entidad, y nos estaba esperando. Gian, el ingeniero, comenzó a reír, una risa hueca y rota que se hizo eco en la pequeña cabina. «Es tan hermoso», repitió, con los ojos fijos en la luz. El descenso había terminado. Estábamos en el santuario del dios loco, y nos habíamos ofrecido voluntariamente como sacrificio. Mientras nos acercábamos al nexo, la presión psíquica se intensificó. La voz del coro estaba en todas partes, desgranando nuestras defensas mentales, prometiendo la liberación a través de la sumisión. Tu culpa es una carga pesada, Darien Holtz. Déjala ir. Únete a nuestra armonía. Tu padre te perdonará. La imagen de la habitación del hospital se superpuso a mi visión, tan real que podía oler el antiséptico. Me aferré a mi silla, con los nudillos blancos, luchando por mantener mi propio yo. Fue Elena quien hizo el descubrimiento. Estaba monitoreando mis constantes vitales, que estaban por las nubes. Pero también estaba analizando la respuesta del nexo a mi presencia. «Darien, mira esto», dijo, su voz tensa por la excitación. «Cada vez que te resistes, cada vez que te aferras a un recuerdo doloroso, el nexo fluctúa. Hay una caída de energía, mínima, pero está ahí». La miré, sin comprender. «No lo entiendes», continuó, tecleando furiosamente. «He estado pensando en su gran silencio. No fue una evolución pacífica, fue una purga. Eliminaron la disonancia, no la integraron, la destruyeron. Su fuerza, su perfecta armonía, es también su mayor debilidad. No pueden procesar la paradoja, el amor y el odio, el dolor y la alegría coexistiendo en el mismo recuerdo. Es veneno para ellos». De repente, nuestro plan suicida tenía una base científica. Mi mente rota no era solo un arma de fuerza bruta, era un virus diseñado con precisión. El caos de mis emociones no era solo ruido, era una lógica que su sistema operativo no podía comprender. El punto de giro no fue un arma secreta o una debilidad oculta. Fue la comprensión de que nuestra mayor imperfección era nuestra arma más perfecta. «Necesitamos amplificarlo», dije, mi mente corriendo. «La interfaz directa no es suficiente. Necesitamos convertir toda la nave en una antena psíquica, usando mis patrones de ondas cerebrales como portadora». Gian, que había salido de su estupor, asintió lentamente, su mente de ingeniero viendo el desafío. Podría desviar la energía del núcleo del motor a través del sistema de comunicaciones, pero sobrecargará todos los circuitos. Tendremos una sola oportunidad antes de que la nave se fría.
La nueva estrategia nació en ese momento. No íbamos a estrellarnos. Íbamos a atracar junto al nexo, convertirnos en un parásito psíquico y transmitir la memoria más contradictoria y dolorosa que tenía, amplificada con toda la potencia del motor de la nave. No era un ataque, era una infección. Íbamos a darle a Dios una enfermedad del alma. Mientras Gian y Elena trabajaban para reconfigurar la nave, el coro pareció sentir el cambio en nuestra intención. La presión aumentó. Las paredes de la nave comenzaron a ondular, el metal volviéndose maleable. Las voces se volvieron más insistentes, más desesperadas. La armonía es la verdad. El individuo es una mentira. Cesad vuestra cacofonía. Por primera vez, en su voz, había una nota de algo que no era curiosidad ni compasión. Era miedo. Me preparé, cerrando los ojos y buscando el recuerdo. No el de la muerte de mi padre, sino uno anterior. El de la última vez que lo vi antes del hospital. La discusión. Las palabras crueles que le dije, nacidas de la frustración y el orgullo, y debajo de la ira, el amor profundo y no expresado que sentía por él. La paradoja perfecta, el veneno. Estoy listo, dije. Elena me puso un casco de interfaz neuronal en la cabeza. Sus manos estaban frías, pero su mirada era firme. Haz que duela, Darien, susurró. Haz que cada herida cuente. Asentí. No estaba luchando por la humanidad. Estaba luchando por el derecho a tener cicatrices. Gian desvió la energía. La nave entera gimió. Las luces parpadearon salvajemente. Ahora, Darien, gritó, dale con todo lo que tienes. Abrí las compuertas de mi alma y dejé que la tormenta saliera. La Odisea, nuestra pequeña y rota nave, se convirtió en un grito de pura e imperfecta humanidad, dirigido directamente al corazón de un Dios perfecto y silencioso. La conexión se estableció. Sentí que mi conciencia se estiraba, arrastrada fuera de mi cuerpo y hacia la luz cegadora del nexo. No hubo transición, solo un cambio instantáneo de perspectiva. Ya no estaba en la Odisea, estaba en todas partes. Era una gota de tinta negra cayendo en un océano de plata líquida. Podía sentir la inmensidad del coro a mi alrededor, billones de mentes fusionadas en una sola, una serenidad tan profunda que era casi indistinguible de la muerte. Tu dolor es ineficiente. Resonó la conciencia del coro, no como una voz, sino como un axioma matemático, una verdad autoevidente. Podemos corregir el error. Imágenes de mi vida pasaron ante mí, pero editadas, limpiadas. La discusión con mi padre se convirtió en una conversación tranquila y comprensiva. Su muerte fue pacífica, indolora. El coro no me estaba tentando, me estaba optimizando, reescribiendo mi historia para eliminar la disonancia. Ejecuté la acción decisiva. En lugar de luchar, me rendí. Dejé que me arrastraran más profundo, hacia el núcleo de su ser. Y una vez allí, abrí la caja de Pandora de mi memoria. No la proyecté como un arma, la compartí como un regalo envenenado. La discusión con mi padre, cada palabra hiriente, cada portazo, cada mirada de decepción. Y debajo de todo, el amor sofocado, la desesperación por su aprobación, la vergüenza. El efecto fue inmediato. El océano de plata se agitó. La perfecta armonía se rompió con una nota discordante. Error, contradicción. El dolor y el afecto no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo conceptual. La lógica del coro intentó procesar la emoción, pero era como intentar dividir por cero. La paradoja de la experiencia humana, el hecho de que podemos odiar y amar a la misma persona en el mismo instante, era un virus para su sistema binario de ser.
Presioné mi ventaja. Liberé más recuerdos. La alegría de Rebeca al aprender a montar en bicicleta, mezclada con el miedo de verla caer. La amargura de una ruptura amorosa, teñida con la dulzura de los recuerdos felices. El orgullo de mi primer gran descubrimiento científico, socavado por la inseguridad de que fuera solo un golpe de suerte. Les di la humanidad en toda su gloria desordenada y contradictoria. La conciencia del coro comenzó a fracturarse. Empecé a escuchar voces individuales emergiendo de la unidad, ecos fantasmales de las mentes que habían sido absorbidas. Eran gritos de confusión, de dolor, de ira. La enfermedad del yo estaba regresando. Estaba deshaciendo el gran silencio, no con una bomba, sino con un recuerdo. La entidad perfecta se estaba desmoronando bajo el peso de una sola vida imperfecta. Está funcionando. La voz de Elena atravesó la conexión, un ancla en la tormenta. Los niveles de energía están cayendo en picado. Sigue así, Darien. Pero el esfuerzo me estaba destrozando. Sentía que mis propios recuerdos se deshilachaban. Mi identidad se disolvía en el caos que estaba creando. Estaba ganando, pero me estaba perdiendo a mí mismo en el proceso. El coro hizo un último y desesperado intento de defenderse. Me ofreció el olvido, la eliminación completa del recuerdo de mi padre, de la culpa, del dolor, una paz total. Acepta el silencio, susurró. Es el único final lógico. Por un momento, vacilé. La oferta era insoportablemente tentadora. Una vida sin el peso que me había aplastado durante años. Fue el recuerdo de la decepción en los ojos de mi padre, en el sueño, lo que me salvó. Esa decepción no era real. Era mi propia culpa proyectada. Y en ese instante lo entendí. El dolor no era mi enemigo, era la prueba de que había amado. No, transmití, con una última oleada de fuerza. El silencio es el final. Yo elijo el ruido. Y con eso, liberé el recuerdo final. El de la mano de mi padre enfriándose en la mía, y el alivio egoísta y vergonzoso que sentí mezclado con el dolor. La contradicción definitiva. El golpe de gracia. El océano de plata se convirtió en una tempestad hirviente. Un grito psíquico. El sonido de 1000 millones de almas fracturándose a la vez. Resonó a través de la nada. La luz del nexo parpadeó y se atenuó. Sentí que la conexión se rompía y mi conciencia fue arrojada de vuelta a mi cuerpo con la fuerza de un impacto. Lo último que vi antes de desmayarme fue la expresión de asombro en el rostro de Elena. Habíamos matado a un dios con una pelea familiar. Desperté con el sonido de las alarmas y el olor a metal quemado. La cabina de la Odisea era un caos de chispas y humo. Gian estaba desplomado sobre su consola, inconsciente. Elena estaba a mi lado, sujetando una herida en su brazo de la que manaba sangre, su rostro una máscara de dolor y determinación. «Lo lograste, Darien», dijo con voz entrecortada. «El nexo se está colapsando». Miré por el visor. La esfera de luz se estaba encogiendo, parpadeando erráticamente como una estrella moribunda. Pero nuestra victoria tuvo un costo terrible. La retroalimentación psíquica de la muerte del coro había frito casi todos los sistemas de la nave. Los motores estaban muertos. El soporte vital funcionaba con baterías de emergencia. Estábamos a la deriva en el corazón de un monstruo moribundo, en una lata de metal sin energía. Habíamos ganado la batalla, pero ahora estábamos atrapados en la tumba de nuestro enemigo. La desesperación, fría y absoluta, se apoderó de mí. La pérdida más severa no fue la de la nave, sino la mía. Intenté acceder al recuerdo de mi padre, el que había usado como arma. No había nada, solo un vacío,
un agujero en mi memoria donde debería haber estado su rostro, su voz. El coro, en su último acto, se había llevado una parte de mí. Había sacrificado mi propio pasado para salvar el futuro, y el peso de esa pérdida era más aplastante que cualquier amenaza física. Me había convertido en un fantasma para mí mismo. Desde el corazón de la entidad moribunda, una última voz se alzó. No era la del coro, sino una amalgama de las voces individuales que había liberado. Un coro de almas perdidas que ahora despertaban a una realidad que no entendían. No eran hostiles, sino que estaban aterrorizadas. ¿Quiénes somos?, susurraban. ¿Dónde estamos? Habíamos reemplazado a un tirano silencioso por una anarquía de miles de millones de voces aterrorizadas. Nuestra liberación había creado un infierno diferente. La victoria parecía completamente imposible. Estábamos atrapados, sin energía, con el oxígeno disminuyendo rápidamente. Elena, a pesar de su herida, intentaba desesperadamente restaurar la energía auxiliar. «No voy a morir aquí, Darien», murmuró, más para sí misma que para mí. Me niego a que el universo sea tan irónico, pero yo había perdido toda esperanza. Me dejé hundir en mi asiento, cerrando los ojos, aceptando el final. El silencio que tanto había temido finalmente había llegado para reclamarme. Fue el leve gemido de Jian lo que me sacó de mi estupor. Todavía estaba vivo. Elena necesitaba ayuda. La misión no había terminado. Mientras hubiera un latido, había una lucha. Una última chispa de esperanza se encendió en las cenizas de mi desesperación. No se trataba de ganar o perder, se trataba de resistir, de aferrarse a la vida, por caótica e imperfecta que fuera, hasta el último aliento. «Elena», dije, mi voz sonando extraña y hueca, «¿qué necesitas?» Ella me miró, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios ensangrentados. «Necesito un milagro, o en su defecto, que me ayudes a recablear el convertidor de energía principal usando los paneles de la cafetera». La absurda practicidad de su petición fue como una bofetada. Nos quedaba una última tarea, una última acción desafiante contra el olvido. Nos pusimos a trabajar en el silencio de la nave moribunda, rodeados por los susurros de 1 billón de almas recién nacidas. El aire se enrarecía con cada minuto que pasaba. Nuestras manos estaban torpes por el frío. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. La victoria parecía más lejana que nunca, una broma cruel. Pero en esa oscuridad, en ese esfuerzo final y desesperado, encontramos la última reserva de nuestra humanidad, la obstinada y absurda negativa a rendirnos. El enfrentamiento final no fue contra el coro, sino contra la muerte misma. Con nuestras últimas reservas de oxígeno, logramos desviar una minúscula fracción de energía a un único sistema, el motor de corto alcance. Teníamos un solo impulso, un solo salto que apenas nos sacaría de la masa colapsante de la Tierra Eco antes de que la implosión final nos borrara de la existencia. Era un cálculo imposible, una apuesta de todo o nada, basada en la esperanza y en la improvisada ingeniería de Elena. Mientras preparábamos el salto, la entidad moribunda nos lanzó su último ataque. Las voces de las almas liberadas, en su pánico y confusión, se enfocaron en nosotros, los intrusos, la causa de su dolor. Nos culparon. Nos maldijeron. Las paredes de la nave comenzaron a contraerse de nuevo, no por la voluntad del coro, sino por el peso psíquico de miles de millones de mentes aterrorizadas. La Odisea gemía, el metal protestando bajo una presión que no era física. «No aguantará», gritó Jian, que
que había recuperado la conciencia y ahora trabajaba febrilmente en la consola de navegación. La integridad del casco está al 12%. Necesitamos saltar ahora. Pero la secuencia de arranque del motor necesitaba otros 90 segundos. 90 segundos en los que teníamos que soportar el asalto psíquico de un mundo entero. Cerré los ojos, preparándome para el impacto, cuando la voz de Elena resonó, clara y firme, a través del comunicador de la nave. «Escuchadme», proyectó, no hacia nosotros, sino hacia afuera. «No sois nuestros enemigos, sois supervivientes como nosotros. Sé que tenéis miedo, sé que estáis perdidos, pero la libertad es caótica. La vida es ruido. Aferraos a vuestras voces, recordad vuestros nombres». No estaba luchando contra ellos, estaba razonando con ellos. Estaba ofreciendo no una solución, sino empatía. Estaba usando la ciencia del corazón. Por un instante la presión disminuyó. Los susurros cambiaron de tono, de acusaciones a preguntas. ¿Nombres? ¿Recordar? Elena les había dado un ancla, un primer paso para salir de su infierno colectivo. Había transformado su asalto en un diálogo. Fue una tregua frágil, un momento de claridad en medio de la tormenta, pero fue suficiente. 5 segundos, gritó Gian. «Elena», le dije a través del comunicador, mi voz llena de una emoción que no podía nombrar. «Gracias». Ella no respondió con palabras. Solo pude escuchar su respiración entrecortada, el sonido de una científica que acababa de apostar el destino de la humanidad a una lección de psicología. El motor se encendió. No fue una aceleración suave, sino una patada violenta que nos aplastó contra nuestros asientos. La Odisea se liberó de la masa moribunda justo cuando el nexo colapsaba por completo. No hubo una explosión de luz, sino una implosión de silencio. La Tierra Eco se plegó sobre sí misma, desapareciendo del universo en un abrir y cerrar de ojos, llevándose consigo su coro de almas perdidas. El conflicto principal había terminado. Nos quedamos flotando en el espacio vacío, en una nave muerta con 3 almas a bordo. El silencio en la cabina era absoluto, roto solo por el sonido de nuestra propia respiración. Habíamos sobrevivido. Contra toda probabilidad, contra toda lógica, habíamos sobrevivido. Miré por el visor el lugar donde había estado la Tierra Eco. Solo quedaba el vacío. Habíamos mirado al rostro de la perfección y le habíamos enseñado la belleza de una cicatriz. Y de alguna manera, eso había sido suficiente. El rescate llegó 3 días después. Una pequeña baliza de socorro que Elena había logrado activar con las últimas gotas de energía. Cuando la tripulación del transbordador de rescate abrió nuestra escotilla, encontraron a 3 supervivientes al borde de la asfixia, heridos, traumatizados, pero irrevocablemente cambiados. El regreso a la Tierra no fue un desfile de héroes. Fue un aterrizaje silencioso en un mundo que no tenía ni idea de la bala que acababa de esquivar. Lo que ganamos fue la supervivencia. La humanidad seguiría existiendo, con su ruido, su caos y su gloriosa imperfección. Lo que perdimos fue nuestra inocencia cósmica para siempre. Ya no podíamos mirar a las estrellas y ver solo belleza o misterio. Ahora veíamos la oscuridad, las posibilidades aterradoras que se escondían en el silencio entre los mundos. La pregunta, ¿estamos solos?, había sido respondida, y la respuesta nos perseguiría por generaciones. Personalmente, la transformación fue más profunda. El agujero en mi memoria donde estaba mi padre nunca se llenó. Era una ausencia permanente, una cicatriz psíquica que me recordaba el precio de nuestra victoria. Pero extrañamente, la culpa que me había atormentado durante años se había ido con él. Al sacrificar el recuerdo,
También había sacrificado el dolor que lo acompañaba. Me había vaciado, y en ese vacío encontré una paz extraña y desolada. Elena se convirtió en la voz de la nueva era. Se dirigió a los líderes del mundo, no como una científica, sino como una filósofa, advirtiendo sobre los peligros de la perfección y la necesidad de abrazar nuestra propia naturaleza caótica. Se convirtió en un faro de la nueva humanidad, una que entendía que nuestras debilidades eran, de hecho, nuestras mayores fortalezas. Nuestra tensa relación profesional se transformó en un vínculo inquebrantable, forjado en el corazón de un Dios muerto. El mundo cambió. La historia de la Tierra Eco se mantuvo en secreto, clasificada al más alto nivel, pero sus efectos se filtraron en la cultura. Hubo un resurgimiento del arte imperfecto, de la música disonante, de la filosofía existencial. La humanidad, sin saber por qué, pareció dar un paso atrás del borde de la perfección digital y la conformidad social, y redescubrió el valor del individuo desordenado. Gian, el ingeniero, nunca volvió a volar. Se retiró a un pequeño pueblo y se dedicó a reparar relojes antiguos, fascinado por la belleza de sus complejos e imperfectos mecanismos. Cada uno de nosotros encontró su propia manera de lidiar con el eco de lo que habíamos visto, con la inmensidad de lo que habíamos hecho. A veces, por la noche, miro al cielo y casi puedo escuchar los susurros de esas almas perdidas. No con miedo, sino con una especie de melancolía. Eran el precio de nuestra libertad. Una lección cósmica sobre el costo de la identidad. Sobrevivimos, sí, pero la humanidad que resurgió de esa oscuridad era más sabia, más triste, y estaba para siempre marcada por el conocimiento de que la evolución no siempre avanza hacia la luz. A veces, simplemente se desvía hacia el silencio. 5 años después, dirijo el nuevo observatorio de disonancia cósmica, una instalación construida en el lado oscuro de la Luna. Nuestro propósito no es buscar vida inteligente, es escuchar el silencio. Buscamos sistemas estelares que se vuelvan demasiado silenciosos, demasiado armónicos, buscando signos de otros coros, antes de que puedan encontrar a otros como nosotros. Somos los guardianes de la cacofonía del universo. Elena a menudo me visita. Hablamos durante horas, no de física, sino de poesía, de arte, de las pequeñas e ilógicas alegrías de la vida. Ella se ha convertido en la conciencia de nuestra especie y yo en su centinela silencioso. El general Morrison se retiró, dedicando el resto de su vida a construir sistemas de defensa basados no en la fuerza, sino en la imprevisibilidad, creando escudos que generan ruido blanco y caos aleatorio. El nuevo estado de las cosas es una vigilia perpetua. La humanidad sabe que no está sola, pero ha aprendido a preferir la soledad. Nuestro alcance hacia las estrellas se ha vuelto más cauteloso, más humilde. Hemos aprendido que algunas puertas es mejor no abrirlas, que algunos silencios es mejor no interrumpirlos. Vivimos con una nueva y frágil apreciación por nuestras propias fallas. Una noche, mientras estoy de guardia, una señal aparece en mi monitor. No es un patrón de silencio, es algo nuevo, un pulso débil y arrítmico, proveniente del vacío donde una vez estuvo la Tierra Eco. No es una señal de amenaza, es vacilante, irregular. Como un latido solitario aprendiendo a sonar de nuevo en la inmensidad del espacio. Podría ser un fenómeno natural, podría ser el eco de un eco, o podría ser algo más. El primer latido de una nueva forma de conciencia, nacida del caos que dejamos atrás. Una mente singular, forjada a partir de los restos de 1 billón, que ahora tiene que aprender a estar sola. No activo ninguna alarma.
No llamo a Elena. Simplemente me inclino hacia adelante, mis dedos rozando la pantalla. El futuro es incierto. La guerra puede que no haya terminado. Puede que simplemente haya cambiado de naturaleza. Pero por primera vez en mucho tiempo no siento miedo. Siento curiosidad, porque en ese pulso solitario y vacilante no escucho a un monstruo. Escucho una pregunta. Y la humanidad, a pesar de todo, siempre ha sido una especie que no puede resistirse a buscar respuestas. La vigilia continúa.